Bueno, Mónica, pues lo más extraordinario sería hacer una biografía de la muerte, ¿verdad? ¿No? Es, por supuesto, una de las cosas que vienen en este libro de no valga la redundancia, porque casualmente uno de los ejemplos que yo pongo en este libro es el enviar condolencias a los fallecidos, ¿verdad? Y tantos presidentes que han dicho esto, tantos políticos, y lo siguen diciendo, es decir, no escarmientan. Suponer que se puede decir biografía de la vida, bofetada en la cara, abstinencia total, absceso de pus, cardíaco del corazón, y bueno. Los planes para el futuro también, no me diga que no. Sí, sí, claro, claro, que sí, abajo del subsuelo y todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un idioma muy rico y además un idioma muy preciso. La verdad es que la mayor parte de las redundancias en el idioma español las cometemos porque ignoramos justamente el significado de las palabras. Entonces, como no vamos al diccionario, ahí donde el diccionario define crespón, nosotros decimos crespón negro. Y entonces el diccionario insiste, obviamente al consultarlo, que un crespón es justamente un moño o un lazo de carácter fúnebre e invariablemente es negro. Ahora, habrá que cambiar quizá la definición del diccionario de la Real Academia Española, porque ya hay crespones simplemente oscuros, ya sea morados o ya sea azul muy oscuro, y siguen siendo crespones. Pero esencialmente un crespón es negro, ¿no? Entonces, decir crespón negro también es una redundancia, ¿no? Ahora, estaba viendo este libro que por supuesto va a quedar en mi biblioteca. Es un libro un poco redundante, les decía yo, cuando usted dice, valga la redundancia, tanto nos equivocamos, tanto hacemos errores con nuestra lengua. Yo creo que sí. Cometemos muchos errores, pero yo creo que mis libros que son de lexicografía básica tienen un propósito. Van dirigidos a aquellos a quienes les preocupa realmente el uso del idioma. Y obviamente les preocupa porque quieren comunicarse de un modo, de un mejor modo. Pero la verdad es que la comunicación en todos sentidos siempre debemos planteárnosla como algo que en la medida en que cada cual pueda entenderse con el otro, la comunicación está dada. Sin embargo, debemos preocuparnos cuando en los otros niveles del idioma la gente no comprende. Es decir, las personas podemos comprender incluso con señas. Ahí donde vamos a un país donde no dominamos el idioma de ese país, normalmente hablamos con gestos, hablamos tratando de poder darnos a entender. Invariablemente nos comunicamos, aunque sea de una forma pues confusa en algún sentido. Pero, ¿qué es lo que ocurre con nuestro idioma? Ocurre que tenemos cumplida la primera etapa, que es la de la comunicación ligera, casual, en donde incluso a través de los dispositivos digitales podemos poner abreviaturas, podemos poner GIFs, como le llaman, o podemos poner una serie de símbolos que los demás entienden. El problema es que cuando uno lee un libro, ese libro, por muy básico que sea, tiene ciertas palabras, ciertos términos que si desconocemos, obviamente no comprendemos todo lo que leemos.
Y eso es lo que está pasando realmente en nuestra lengua. Y estamos llegando a extremos en donde cada vez se comprende más lo que se comprende menos lo que se lee, porque ignoramos cada vez más los conceptos y los términos. Y esto tiene que ver justamente con que nuestro precario vocabulario, hay que decirlo, tenemos una precariedad de vocabulario. Existen en el español aproximadamente 20,000 palabras, 20,000 términos vivos. Es decir, que generalmente quienes usan esos 20,000 términos vivos, digamos, de una manera más amplia, pues aquellos eruditos, aquellas personas con mucha cultura que se dedican al tema justamente del idioma, de la cultura. Y hay aproximadamente 40,000 términos pasivos que nadie prácticamente usa, y están en el diccionario, y nadie los usa, casi nadie, ni siquiera esos que utilizan los primeros 20,000 que son activos. Pero según los estudios, una persona en el español, dependiendo de su país, pero en general, puede comunicarse con entre 300 y 2,500 palabras. Entonces, claro, cuando una persona tiene un vocabulario tan básico como 300 palabras, lo que va a comprender al leer un libro, pues es muy poco o nada. El que tiene el dominio de 2,500 palabras, yo creo que comprenderá más. Y en función de que tenga un vocabulario más amplio, también entenderá muchas mayores cosas. Entonces, esa precariedad de vocabulario se ha convertido en un problema para que las personas puedan realmente entender o comprender lo que están leyendo. No digamos a los que les están hablando o con quien están hablando, sino lo que leen. Ahora, usted dice la precariedad del lenguaje. A mí a veces, a mí no me incomoda tanto la lengua hablada, ¿no? Uno escucha hablar y escucha hablar de diferentes maneras y uno Sí. en cierto modo aprende. Pero cuando yo veo la coma al lado de la O, la coma al lado de la Y, me muero, me muero. Y este es un error que se ha pasado a todos los traductores y a todos los novelistas de las últimas, de los últimos textos, ¿verdad? Sí. Bueno, esto ocurre justamente por el desconocimiento de las normas gramaticales, ya no nada más de la ortografía, la gramática, la sintaxis. Yo creo que cualquier persona que no, que, que, que no tenga un concepto, un dominio del idioma, me refiero a una persona con una elemental cultura o prácticamente inculta. Si uno le dice sintaxis, es que no hay taxis, ¿verdad? Entonces, esto es lo primero que se le puede ocurrir. Pero entonces, cuando hablamos de este idioma, que es el nuestro, que a mí me conmueve mucho cuando Pablo Neruda dice que llegaron los españoles a nuestros países a conquistarnos, dice, eran los más brutos, los más bárbaros. Eso lo dice en Confieso que he vivido, en sus memorias, dice, pero estos españoles que venían buscando oro, y que no encontraron oro, en realidad nos trajeron el oro, dice Pablo Neruda, porque iban cayendo de sus alforjas las pepitas de oro del idioma, dice, y con eso nosotros hicimos un idioma distinto. Entonces, el español de Chile, el español de Colombia, el español de Argentina, el español de México, el español de Ecuador, etcétera, son idiomas, es el mismo idioma, pero tiene también sus características propias. Entonces, incluso en el caso del nuestro, dice López Velarde que nuestro idioma es español rayado de indígena. Entonces, es claro que nosotros también transformamos esa lengua española
hicimos propia con los elementos con los cuales la enriquecimos, y obviamente la adoptamos y la adaptamos. Yo siempre pongo un ejemplo, el caso de el adjetivo abusado. En Argentina, en Chile, queda muy claro que abusado es a que se aplica a aquella persona que ha sufrido abuso. Es decir, Claro. una persona que ha sufrido abuso es una persona abusada, en el caso de ser una mujer, es una mujer abusada, en el caso de ser un hombre, es un hombre abusado, porque ha sufrido abuso. En México, en cambio, usamos el abusado en el sentido de listo, en el sentido de agudo. ¿Y qué pasó con ese terrible error que surgió de alguien que ultracorrección dijo no, abusado no, dijo no, alguien dijo correctamente aguzado. Aguzado es lo agudo, lo que tiene punta, y lo que obviamente tiene punta y por extensión es aquello que puede decirse que la agudeza de una persona es como que es lista, que es hábil, y entonces ese aguzado español en México se transformó en abusado. Entonces, claro, es un barbarismo originalmente, pero hoy es un mexicanismo, porque está incluso en las novelas de Carlos Fuentes, en un diálogo con un personaje va distraído y se tropieza con otro, y el otro le dice, abusado, güey, ¿no? Entonces, ¿qué le quiere decir? Que sea más listo, que se despabile y que se fija por dónde camina. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el idioma incluso tiene una corrección y tiene una perfección cuando a partir de imperfecciones nosotros adaptamos un término y lo hacemos propio para poder nombrar una realidad que es nuestra. Esa es la historia de abusado, y en todos los demás países no se usa. ¿Por qué? Porque en todos los demás países abusado es aquel individuo que ha sufrido abuso, ¿no? Sí, bueno, yo jamás uso abusado, digamos, ¿no? Porque soy argentina y me cuesta muchísimo, ¿no? Pero no sabía que se había convertido en mexicanismo gracias a la labor de algunos escritores. Cuando yo estudié gramática me decían que la O y la I eran conectores y que la coma era un conector. Y que Así es. entonces los dos juntos hacen una redundancia, digamos, ¿no? Pero ahora casi todos los escritores no pueden hacer la O la I juntos. Pareciera ser que hay como una idea también, dígame si tengo razón o no, que un párrafo entero, sin comas, sin puntos, no lo podemos digerir, no lo podemos hablar, digamos. Tenemos que ponerle todo el tiempo cortes. Es un Bueno, poco eso. esto claro, debe ser sin duda por esto, pero tampoco hay que olvidar que esa coma antes de la I y la O, que es tan chocante, resulta menos chocante que la famosa I diagonal O, I O, Eso es que terrible. es otra barbaridad. ¿Por Sí. qué? Porque ya sea disyuntiva o ya sea inclusiva, tanto la Y como la O significan, ya incluyen, no son de excepción. No quiere decir esto y no lo otro. O cuando uno dice esto o lo otro, o esto y lo otro, pero no y o. Entonces, bueno, estas cosas tienen que ver obviamente, con una cuestión que queda claro que las vanguardias literarias hicieron un desastre con la lengua. Y claro, hoy no recordamos, no es fácil que alguien se acuerde de los poemas vanguardistas que quitaron todos los signos de las comas, los puntos, los punto y coma, los suspensivos, y se atrevieron a escribir de corrido sin esos signos que son pausas. Bueno, es difícil que alguien recuerde algún poema
algún libro, alguna página que sea memorable por esto. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que son modas que llegan en un momento y que si no se generalizan en nuestro idioma, simple y sencillamente no cambian para nada la lengua. Pongo este otro ejemplo que además ya se ha convertido en un problema. Recientemente Francia ya oficialmente prohibió el lenguaje inclusivo. Es una noticia que tiene una resonancia global porque ya es, digamos, por ley, que Francia no acepta en la educación este lenguaje. ¿Por qué? Porque hace más complicado el aprendizaje del idioma para los niños y obviamente para aquel extranjero que quiera aprender cuando ya las reglas no existen, o más bien existen unas reglas a las que se oponen unas formas de feminización del idioma que son innecesarias. Y no tengo nada, por supuesto, lo digo nada más en el sentido del idioma. Yo creo que ese idioma inclusivo corresponde legítimamente a una reivindicación que están expresando las mujeres, pero yo creo que no tendría que hacer a costa del idioma. En España, que hay gente que no se anda así, con remilgos, tenemos también que la Real Academia Española también se ha manifestado en que ese idioma, digámoslo, ese español jergal, que está más bien desde el punto de vista de el uso administrativo, pues está bien ahí, pero para la comunicación en la educación no funciona. Entonces nosotros seguimos haciendo del idioma algo que queremos transformar, en este caso, artificialmente. Es lo mismo que hicieron también Juan Ramón Jiménez, no hay que olvidarlo. Él se empeñó en usar la J ahí donde podía usar G, Sí. y escribía antología con J, ¿no? Y claro, ¿qué aportó Juan Ramón Jiménez además de su gran poesía? No aportó nada. ¿Por qué? Porque nadie más que él usaba la J en ese sentido. No lo, mientras la mayoría de las personas, mientras el común de la gente no utilice eso de una manera constante, de una manera ya familiar, el idioma no se va a transformar porque alguien lo desea. Entonces, el idioma está vivo y se transforma, pero no de esa manera. Me acaba de llegar un libro de sexto piso que dice, este libro habla de la conexión, de cómo la inmersión en la creatividad puede unirnos, ayudarnos a cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos. Entonces, Bueno, y entonces digo, claro, tengo que leer este libro que se llama Conexión de Kay Tempest, ya acostumbrada a nosotros, a todes. Entonces digo, yo a veces digo, bueno, no importa, yo me voy a morir cuando el lenguaje inclusivo esté muy popular, digamos, ¿no? Pero a veces me da una bronca terrible, porque soy feminista, no tengo nada contra el feminismo, no tengo nada contra, al contrario, pero es increíble la gran agresión a la lengua. sí, bueno, este uso de la eh, es digamos, la etapa superior del libro, en el sentido de, de que primero se comenzó a utilizar esa X intrusiva para decir tots. Bueno, yo diría tox, porque la X puede sonar como KS, pero no, o sea, no les importaba que se pudiera pronunciar o no, sino que se pudiera ver representada y que esa X incluyese
a los hombres y a las mujeres. Eso fue, creo que fue después de que la arroba, sin ser un signo, sin ser parte del alfabeto, la arroba se utilizó también para las equivalencias de femenino y masculino. Y después de eso vino la posibilidad de que se pudiera escribir la O y la A juntas, todoas o todaos o una cosa así, y después dijeron, pues la E puede sustituir y equivaler a tanto al masculino como al femenino, y entonces está todes, está amigues, etcétera. Ahora bien, esto es un uso también restringido y aunque parezca incluyente, es excluyente por una sencilla razón. La mayor parte de la gente no habla ni escribe así. Es decir, si uno encontrara a las personas ya eh, hablando de esa manera ampliamente, diría, están transformándose el idioma y uno se está quedando atrás. Pero no es cierto, no cambia ese todes, esa E como equivalente de femenino y masculino. Pongo el ejemplo. Hoy la Cámara de Diputados no se ha, aún no hay una ley o no hay un decreto o una iniciativa que cambie el nombre de la Cámara de Diputados en Cámara de Diputados y Diputadas, como lo pronuncian generalmente no solo las diputadas, sino también los diputados. Siempre que hablan de la Cámara dicen Cámara de Diputados y Diputadas. Bueno, perdón, pero ahí le voy a decir una cosa, cuando los políticos lo adoptan, ahí es cuando yo más desconfío, digamos. Bueno, claro, pero es que ese idioma viene de lo político, exactamente, claro. Viene de lo político. Entonces, ¿qué quedaría en este caso? Decir con la E, Cámara de Diputados, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con la Cámara de Senadores? O sea, ahí la cuestión de que la E no siempre soluciona el problema, sino claro, que lo complica, porque la Cámara de Senadores implicaría que están incluidas las mujeres y los hombres, y en la Cámara igual que Cámara, o sea, estoy poniendo el ejemplo extremo entre diputados y senadores. Entonces, ¿qué me dirían? No, senadores no, tienen que ser Cámara de Senadores y Senadoras. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, la E es intrusiva, no hay, no forma parte, digamos, de una regla gramatical del idioma español, ese uso, y hasta que no se use, no se utilice de una manera general, no se podrá decir que ese cambio que se introdujo en nuestro idioma es válido. Es decir, yo sigo creyendo que el idioma está vivo porque lo demuestra todos los días, y el ejemplo que le puse del abusado para México, hay muchos ejemplos en otros países. En Argentina también hay usos que solamente son de Argentina, y además no solo de Argentina, sino nada más que son de Buenos Aires, y hay otros claro, que son sí, en otro lado. Lo mismo aquí en México, el uso de ciertas formas jergales en la Ciudad de México no tiene nada que ver con las formas jergales que se utilizan del sureste del país o en mi lugar de nacimiento, Chetumal. Entonces, claro, yo pienso en ello y digo, el idioma es variado, es amplio, es muy flexible, pero como diría Gabriel Said, y lo cito siempre, dice, el idioma acepta novedades, lo que no acepta es arbitrariedades. Exacto, la arbitrariedad de pronto de 3 o 4 feministas reunidas en un cuarto determinando lo que vamos a hablar o no hablar. Esto me parece totalmente arbitrario. Por otro lado, yo pienso en usted como el lexicógrafo tiene mucha paciencia. Yo a esta altura hubiera puesto bombas en todo.
en todos los lugares donde hablan mal. No, yo creo que todos hablamos mal, Ajá, Mónica, ajá, y todos escribimos mal. Yo ajá, lo planteo no como una forma de curarme en salud, ujú, ni con una falsa modestia. Yo lo digo porque, en efecto, hablamos mal y escribimos mal en general. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que habla mal y escribe mal, pero quiere hablar bien y escribir bien? La diferencia es el diccionario. Queda claro. muy claro que esa es la diferencia. Es decir, la regué en una cosa, usé mal el término. Voy al diccionario, lo consulto y digo, bueno, ya no lo vuelvo a cometer. Cometí el error. Dije abuso excesivo de fuerza. Y bueno, ¿qué abuso no es excesivo? Yo me pregunto, o sea, y sin embargo, todos los días en los periódicos leemos esto, abuso excesivo de fuerza. Leemos ahora también notas en donde se habla del robo ilegal de combustible, ¿no? Y digo, ¿y cuál es el robo legal de combustible, no? Bueno, si existe el robo ilegal de combustible, debo entender que hay un robo que si es legal, Claro. debe ser el que se hace en Pemex, ¿verdad? Y ese no debe ser ilegal. Pero, ¿por qué la gente comete este tipo de errores? Porque no ha ido jamás al diccionario a consultar el término robo. Es decir, si lo consulta sabrá que siempre un robo es ilegal, que siempre un robo es un delito. O sea, uno no Claro, puede robar legalmente, aunque haya gente que que lo amparada hacen. por la legalidad robe, pero eso es Claro, ilegal. Arcano secreto. Si va uno al diccionario, encontrará que arcano es justamente lo secreto, lo oculto. Entonces decir arcano secreto es una redundancia horrible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no nos estamos dando cuenta de que el idioma tiene la exactitud y la precisión para expresarnos y le añadimos cosas. Ahora que estamos hablando del lenguaje y de la inclusión, les ha dado por hablar de las autoras femeninas y de las escritoras mujeres. Y yo digo, ¿y cuáles son las escritoras hombres? ¿No? O sea, a mí me queda claro que una escritora es mujer, más allá de que ella defina una inclinación sexual como le dé la gana. Pero para mí, una escritora es mujer como un escritor es un varón. Se habla de la futbolista mujer. Digo, ¿y cuál es la futbolista hombre? No creo que sea Cristiano Ronaldo, no creo que sea Messi. Entonces, basta con decir la futbolista para entender que es una mujer. Entonces dice Liga Femenina, Liga Femenina de Fútbol de Mujeres. Dice uno, bueno, ¿y cuál es la Liga Femenina de Fútbol de Hombres? Entonces, dice, hay quien dice, tiene un hijo varón y una hija mujer. Yo digo, bueno, y si es hija, es mujer, ¿no? O sea, este tipo de cosas que de pronto se han convertido en un problema, en un dolor de cabeza, porque es como tratar de explicarle a la gente que ya dijo lo que tenía que decir sin necesidad de añadirle cola. Es decir, ya dijimos abstinencia. ¿Para qué le agregamos abstinencia total? ¿Que a poco puede haber una abstinencia parcial? ¿O puede haber una abstinencia poquita? Yo digo, todas estas formas del uso errado tienen que ver con que no consultamos el diccionario. sí, también es cierto que a veces uno tiene también como cierto principio de soberbia, ¿no? Una vez estaba con unos amigos y yo dije, yo no tengo ninguna falta de ortografía. Y como estaba con unos amigos, me dice, sí, porque tú dices discreción. Casi me muero.
Ajá, Fui al diccionario y es digresión, no es es digresión, digresión, es ¿no? digresión. Entonces dije, es cierto que todos tenemos Todo. alguna falta de ortografía, alguna cosa que está mal cuando escribimos también. Sí, pero la diferencia está en que yo, por ejemplo, creo que mis libros, por mucho que estén dirigidos a un público en general, quiero suponer que habrá una persona que, más allá de que no tenga mayor interés en el idioma, le cause alguna curiosidad y abre el libro y entonces diga, pues lo voy a leer. Pero yo dirijo estos libros sobre todo a las personas que se dedican al idioma, Claro. sean profesores, sean comunicadores, sobre todo las personas que están delante de un micrófono, las personas que dan clases, los escritores, los periodistas, porque cada vez más me encuentro con que todo este tipo de errores que son tan elementales están en libros publicados que fueron también corregidos por correctores de no nada más ortotipográficos, sino también por personas que son correctores de estilo. Y entonces dice uno, bueno, si son correctores y se les pasó todo esto, ya no nada más es error del autor, es Sí. error del corrector, es error del editor y es error de todos los demás. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las personas, como decía Augusto Monterroso, tienen mucho una superstición de que lo que está escrito e impreso en letra de molde en un libro es verdad. Entonces lo lee uno y comete el mismo error que cometió el autor y que cometió el corrector y que cometieron el editor. Y entonces, ¿por qué le da uno característica de autoridad? Porque está impreso, porque está publicado y porque además viene bajo un sello editorial. Entonces, estas cosas cada vez son más, o sea, con el idioma pasa como con el fútbol. La gente puede agarrarse unas broncas tremendas con esto porque es de mucho apasionamiento. Y a veces la gente se pelea por todas estas cosas. Yo digo, simplemente hay que ir al diccionario. Ahora, el diccionario tiene errores. Nada más para citar una frase que cita a la vez Borges, refiriéndose a una expresión que dijo en algún momento Grusac. Dijo Borges, el diccionario de la Real Academia Española es el diccionario del que toda edición nueva hace añorar la anterior. Entonces, yo creo eso de verdad. Cada vez que sale una nueva edición del diccionario de la Real Academia Española, incluye un montón de barbaridades y excluye otras que me parecen que no son barbaridades y que tenía más sentido incluir. ¿Por qué, por qué privilegia y se ufana y se afana tanto la Real Academia Española de incluir papichulo en su diccionario? Ah, porque se usa mucho, dicen. Bueno, pero es que hay un montón de cosas que se usan mucho o que se usan menos, pero que son necesarias en el idioma y no las incluye. Ahora, yo lo que sí creo es que los diccionarios deben incorporar todos los términos que existan y que usen las personas. No darle a contentillo a los grupos y a los que exigen que quiten ciertas palabras del diccionario y que pongan otras. Es decir, esa no es la función de los quienes hacen el diccionario. La función es incluir todas las posibilidades que tiene nuestro idioma que es tan rico. Entonces, no me gusta la palabra tal porque es despreciativa o es grosera o es malsonante. Bueno, pero existe y nombra una realidad. No podemos quitarla del diccionario. Lo que sí podemos, si nosotros queremos, es dejar de utilizarla, pero no podemos de ningún modo eliminar palabras a contentillo de la gente.
Hay saludos de amigos. Rosa Beltrán dice brillante Juan Domingo. Muchas gracias a Rosa, saludos. Sara Setfovic dice opino lo Sara, qué mismo. gusto con Sara, ¿no? Maravilloso, Sara. Qué Y gusto. José Rogelio Girón, felicidades Juan Domingo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le quiero preguntar algo más personal. ¿Claudina Domingo es una mujer escritora o es hija suya? Bueno, es como, es muy curioso esto, porque también, bueno, sin duda es una escritora, y ya al decir escritora, ya no hace falta decir que es mujer. Ahora, lo más curioso de todo esto es que también hay, a veces hay una serie de cosas inversas que se complican. Las mujeres desde hace mucho tiempo exigen que no se les diga poetisas. Entonces, todas exigen, las que son poetas, que se les diga poetas. Esto es contrario justamente a lo que se ha venido peleando por el uso de los femeninos. De pronto, las azafatas, como bien de pronto se señala, casi todas las azafatas eran, bueno, de ahí que sean azafatas, eran mujeres en los aviones, que luego se comenzó a llamar también sobrecargos, y entonces eran los sobrecargos o las sobrecargos, pero no las sobrecargas, por supuesto, ¿verdad? Claro. Pero cuando se habló de azafatos, todos pusieron el grito en el cielo. ¿Pero por qué? Porque azafata tiene un origen muy claro. La azafata siempre fue mujer y era una parte de la servidumbre de la realeza, es decir, y azafata era la que llevaba el azafate, que era una canastita donde ponían las cosas, las joyas que se quitaba la reina, y siempre era mujer, era azafata. Entonces, claro, ¿qué querían decir con azafata cuando se dio este caso del trabajo de la mujer en los aviones? Que en los aviones te trataban a cuerpo de rey. Entonces, claro, como te trataban a cuerpo de rey, había azafatas, ¿no? Claro. Pero, claro, lo que no decían era que para que te trataran, para que hubiera azafatas, tenían que tratarte a cuerpo de reina, porque claro, la azafata no servía a ningún rey, servía claro a la reina. Entonces, estas cosas tan curiosas y tan maravillosas del idioma se van perdiendo su origen y la gente no entiende, pero se usan también con un grado de equivocación muy grande cuando, bueno, insisto, si el femenino de poeta es poetisa, la mujer diría uno está fascinada de que le digan poetisa. Pues no. Muchas poetisas están enojadas que les digan poetisas y exigen que les digan poetas. ¿Por qué? Porque poetisa tiene una especie como de estigma. Es decir, la poetisa equivale como a la poetastra, que no es exactamente, no es cierto, ¿eh? Es decir, se puede ser poetisa y poetastra, como se puede ser poeta y poetastro, pero no tiene que ver, es más bien un estigma de prejuicio. Entonces, claro, hasta Rosario Castellanos en algún momento llegó a decir que ella no era poetisa porque había muchas mujeres que se dedicaban al oficio de poetizar, pero que poetizaban tan mal que ellas sí merecían ser poetisas, pero ella no, ella era poeta. Entonces, esto era maravilloso porque viene de una pelea muy larga y las mujeres han exigido y lo han ganado, que no se les distinga como poetisas, más allá de que el idioma español, de que el diccionario diga, pues si se es poeta, es que además el poeta, en este caso, con la desinencia a, generalmente se dan los femeninos, curiosamente, ¿no? Pero como es un término
eh, eh, muy erudito. Todas las palabras terminadas en A, que designan a un masculino, son de origen erudito y culto. Entonces, por eso había tanta equivocación cuando decía, es que es autodidacta. Y decía, no, bueno, si es hombre, es autodidacto. Y si es mujer, es autodidacta. Si es mujer, es analfabeta. Pero si es hombre, es analfabeto. Entonces, estas palabras su masculino y su femenino. Y el femenino de poeta es poetisa, pero las mujeres no lo quieren. Y entonces, bueno, si no lo quieren, ellas tienen el derecho a elegir que ser poetas, ¿verdad? Pero con esta observación hecha de antemano de que no ignoran, por supuesto, que el femenino es poetisa, pero tiene cierto estigma ese término. Es decir, lo equivale como a recitadoras, como a esas señoras que recitaban y se tiraban al suelo y se gesticulaban y todo. Entonces, creo que de ahí proviene esa deformación del sentido de poetisa. Claro, yo le preguntaba por Claudina Domingo un poco, tratando de ingresar un poco en su intimidad, teniendo en cuenta que además usted es poeta y además ha hecho unas grandes antologías de poetas, digamos, no solamente ha lanzado libros de su profesión, de lexicografía, sino unos importantes libros de poetas, digamos, ¿no? La verdad que si su hija hubiera sido futbolista o usted se hubiera, no sé, yo tengo, mi hija es escritora y siempre, yo recuerdo a mi hija Claudina desde muy pequeña, eh, siempre tratando de intervenir en las conversaciones y hasta pedía la palabra levantando la mano entre adultos porque ella quería hablar y decir algo. Entonces, esto era maravilloso. Entonces, yo creo que hay cosas que marcan en cierto modo a las personas sin que necesariamente un hogar de escritores tenga que formar escritores. Ella, entiendo, eligió o fue elegida en el oficio literario, hace su vida, hace su obra. Curiosamente, yo debo decirlo, ella no me pide opinión, por ejemplo, oye, ¿tú crees que está bien escrito esto? O tú, nunca, bueno, al principio quizá alguna vez me llegó a participar de alguna cosa que haya escrito, hubiese escrito, y también me di cuenta que la opinión que yo le daba no era tampoco tan importante porque hacía todo lo contrario de lo que yo le recomendaba. Entonces, la verdadera idea de que en un medio uno adquiere las herramientas para hacer, digamos, el zapatero forma zapateros porque el que lo ayuda es alguien que aprende el oficio. claro. En el caso de los escritores y del ámbito cultural, yo creo que lo que se aprende más que el oficio de escritor, en el caso de un ambiente de literatura, es la sensibilidad. Porque tengo, además de Claudina, mi hijo, Juan Domingo, que es guitarrista, que es músico de profesión. Yo creo que a él, por ejemplo, él leyó Harry Potter, él leyó también en su momento las cosas que estaban, digamos, a la orden del día para los muchachos, para los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y sin embargo no optó por la literatura, optó por la música. Pero la música es una maravilla porque ahí en la música está reflejando una sensibilidad que también debió aprender en la lectura, claro, en el ambiente,
Entonces esto quiere decir que todo ambiente cultural prohija gente que se interesa por él. Es decir, yo por eso entiendo que los padres futbolistas también tengan hijos futbolistas. Claro. Lo que más lamentaría es ser boxeador, ¿verdad? Y que mi hija sea boxeadora, ¿verdad? Porque normalmente los hijos, los padres no queremos que les peguen a nuestros hijos, ¿verdad? Pero también la literatura es una forma de box. También el ambiente de literario es también bastante violento en ese sentido, ¿no? Claro. En un sentido figurado, claro, pero en general es un ambiente donde se pega mucho, ¿no? Entonces se golpea bastante también. Eh, yo lo que creo es que todos debemos acercarnos en algún momento a todas las expresiones artísticas. Y el hecho de que uno lea libros no quiere decir que uno no se interese por la danza, por el cine, por la música, por la pintura. Está probado que todas aquellas personas que leen tienen otros, las personas que leen, esa es una encuesta que se hizo en España y se descubrió que las personas lectoras tienen una diversidad de intereses culturales que van más allá del libro, pero las personas que no leen no tienen esa diversidad de intereses. Entonces, sí es verdad que los libros, aunque no necesariamente te hacen moralmente mejor, sí te transforman al grado de que tu sensibilidad se amplía o se profundiza y en un sentido ideal tendría que también agudizar la inteligencia. Pero bueno, los libros no tienen la culpa de cómo los leamos nosotros. En los libros siempre hay libros buenos y hay libros malos. Ahora, eso de que no hay libro malo que no tenga algo bueno, yo siempre lo discuto porque hay libros que son malos absolutamente. Es decir, no, yo no los leería, por ejemplo, pero sé también que hay personas que los leen y en ese sentido, pues celebro que exista la diversidad de lecturas y de libros. No me lo va a decir a mí que el domingo estoy esperando la Fórmula 1 con el Bueno, circuito de Mónaco que me fascina, a pesar de que bueno, nunca me subí a un auto, ¿no? ahí está un ejemplo, allá está Claro, un ejemplo. Yo no me pierdo una buena pelea de box. claro. Entonces, cuando hay una buena pelea de box, yo privilegio esa oportunidad. Entonces puedo dejar de leer mi libro que estoy leyendo, aunque sea muy bueno, e ir a ver la pelea de box. Digo, en el televisor. Dos o tres veces habré ido a una arena de boxeo y no me gusta tanto como verlo por televisión. Esa es la verdad. Ahora bien, en el tema de la poesía, ¿qué diría usted de la poesía mexicana, habiéndola estudiado tanto como usted la estudió, habiendo seleccionado a los grandes poetas? Hay muchos más poetas que buena poesía. El lugar común que es absolutamente odioso para la poesía se usa mucho en México. ¿Cómo analiza usted la poesía de este país? Bueno, en realidad eh, hay un chiste que dice que viene desde la época colonial, que decía que en México se levantaba una piedra y se encontraba uno a un poeta, ¿no? Era una forma de decir que la mayor parte de los poetas eran unos vagos, ¿no? Es decir, la poesía no tiene una característica tan, digámoslo así, de, de dar importancia a la gente, sino que la mayor parte de las personas que hacen poesía son en general ociosas. Cuando los padres se dan cuenta que sus hijos están inclinándose por la poesía,
comienzan a preocuparse porque dice, bueno, yo quiero que estudie para médico, para ingeniero, pero esto de que le gusta la poesía, es seguro que va a perder el tiempo. Ahora bien, queda claro que muchos han perdido el tiempo, incluso si han publicado muchos libros, pero eso solo lo puede saber el lector y en general la posteridad. Eh, López Velarde presintió, supo, a pesar de su muerte temprana, de quien por cierto el próximo mes se estará cumpliendo el centenario luctuoso de López Velarde, ¿no? Uno que alguien que no sepa de redundancias dirá, se cumple el centenario luctuoso de su muerte, ¿no? Entonces, valga la redundancia. Ándale, para mencionar el centenario luctuoso de su muerte. Entonces, bueno, es el 19 de junio, se estará cumpliendo ese centenario luctuoso de López Velarde. Y López Velarde, a pesar de haber muerto joven, tuvo como la idea de que había hecho algo en la poesía, era hasta cierto punto reconocido, pero hay muchas personas que no tienen, digamos, ese reconocimiento en vida. Y después de muertos, alguien lo rescata y dice, este era muy buen poeta. Y aquellos que decían que eran buenos poetas y que supieron de su reconocimiento en vida, comienzan a ser olvidados. Yo creo que la prueba del ácido, no nada más con los poetas, con toda la literatura, es justamente los lectores. Claro. Es decir, eh, no imagino el mundo literario sin Kafka, a pesar de que es un milagro que Kafka llegara a los lectores, porque Kafka, no hay que olvidarlo, era un autor que estaba por ahí perdido, y que no hacía vida literaria, y que incluso había pedido, le había pedido a su amigo que a su muerte destruyera todo aquello que él no quería que se publicara. Entonces, y sin embargo, Kafka es uno de los grandes autores que tenemos. Y Yo que también además, pienso mucho en Dostoyevsky, ¿no? Que como la literatura era tan importante para él en el día a día y nunca pensó que iba a ser el clásico tan clásico que es ahora, ¿verdad? claro, hay autores que no lo saben y hay Claro. autores que creen que sí, que lo son, cuando en realidad todavía falta que el tiempo los condene o los exalte. Entonces, yo pienso que la poesía mexicana, como la conocemos hoy, eh, es una poesía que se va decantando. Cuando digo que se va decantando es lo siguiente. Ya sabemos quiénes son los poetas importantes del siglo XIX. Ya sabemos quiénes son los poetas importantes del siglo XX. No sabemos quiénes serían los poetas importantes del siglo XXI, porque a lo mejor ese poeta ni siquiera ha nacido, ¿no? Es decir, tiene todavía largos 80 años, bueno, 79, para nacer y hacerse el más grande poeta de ese siglo. Sabemos que el siglo XVIII en la poesía mexicana fue muy endeble, fue muy blandengue. Esos poetas neoclásicos del 18 son bastante aburridos. El 17 no da para mucho, pero es que cuando hablamos de Sor Juana es todo en su época. Es decir, por mucho que queramos compararlo con alguien más, no hay nadie claro que se le compare a Sor Juana. Y yo he dicho una cosa que siempre reafirmo. Para mí, el mejor poeta mexicano es mujer. Y a mí no me cabe la menor duda de que el mejor poeta mexicano es Sor Juana Inés de la Cruz. Entre hombres y entre mujeres, esa figura es
la figura que supera a todos en general. Ahora, Sor Juana sigue viva. Lo que hay que hacer es leerla. Y claro, hay muchas cosas que hoy no comprenderemos de Sor Juana, pero también hay muchas cosas que no comprendemos de López Velarde. Y hay muchas cosas que no comprendemos de ciertos poetas y esos poetas estarán vivos mientras siga habiendo interés por leerlos. Entonces yo creo que nuestra poesía, la poesía mexicana, es una gran poesía, pero esto es un lugar común decirlo. También la poesía argentina es una gran poesía, la poesía chilena es una gran poesía. Y hay países con más o con menos poetas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de poesía chilena, tenemos figuras estelares Claro. extraordinarias. Aquí en México tenemos también figuras, pero es curioso y esto hay que señalarlo. López Velarde es nuestro gran poeta nacional, pero López Velarde no es un poeta universal. Es decir, en términos de poesía hacia el mundo, está Paz, Octavio Paz, y en términos de narrativa hacia el mundo está Juan Rulfo. Entonces, cuando hablamos de nuestros grandes escritores, hay grandes escritores que lo son para nosotros, pero no para el mundo. Cuando uno Sí, por dice... otro lado, Sí, también yo a veces discuto un poco el lugar que ocupa Octavio Paz porque me interesa mucho más Javier Villaurrutia, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Me resulta como el poeta nacional, me parece a mí, ¿no? Sí, sí, el problema es que todos tenemos, en cada uno de nuestros países tenemos nuestros poetas nacionales que no necesariamente son universales. Digámoslo, en términos de universalidad en Argentina, pues está Borges, ¿no? Pero hay otros poetas, el mismo Borges que se ocupó de Evaristo Carriego, Sí. que se ocupó de Almafuerte, que se ocupó de otros poetas menores. Esos poetas menores tienen un significado especial en su país, ¿no? Entonces, igual en el caso de Pablo Neruda, Gabriela Mistral en Chile, Gonzalo Rojas, bueno, pero hay otros poetas menores que ellos, pero que son muy importantes para el país y para el lector local. Perfecto. Hay saludos, Rocío de UNAM dice fascinante charla, felicidades a los dos. Ernesto Alcocer dice, habrá quien quiera que le llamen poetizo. Bueno, es que ese es el otro problema. Pues es que si la gente discute las cuestiones de carácter eh, eh, femenino o masculino y no acepta un femenino, a lo mejor de pronto alguien inventará un masculino, ¿verdad? Pero dice Sara Serchovic, opino lo mismo que Rosa, dos amigos queridos y brillantes. Ay, muchísimas gracias, querida Sara. Qué gusto, qué maravilla saber que nos estás escuchando. Bueno, yo creo que el idioma en general, todo es en parte de esto que nos atrae tanto a nosotros y en lo que nos podemos seguir horas charlando, como los que les gusta tanto el fútbol, que se la pueden pasar también en esto porque es parte de su pasión. Yo creo que la lectura es una pasión tan grande como otras pasiones, y a tal grado es una pasión que es el que lee generalmente termina por escribir, y aunque no se vuelva un escritor profesional, estará gozoso de escribir algo. Y yo creo que todos también tenemos derecho y la oportunidad de ejercer la escritura, aunque no sea profesionalmente. Bueno, la última pregunta, yo sé que usted es poeta y me decía que cuando uno escribe un poema, evidentemente no escribe un libro. A mí me pasa eso y a muchos poetas, ¿no? Que escribimos un gran poema y decimos, este es el gran poema y ya está, digamos. ¿No? Vamos a hacer otra cosa, digamos. Somos un poco mínimos en la escritura de poesía. Le pasa a Fabián Casas, por ejemplo, que es un gran poeta argentino, digamos, ¿no? ¿Cómo se siente usted? Ha escrito, me imagino, buenos poemas.
y sigue escribiéndolo, por supuesto. Bueno, yo escribo poemas que luego se convierten en libros. La verdad es que la poesía tiene una característica que es a la vez un defecto y una virtud. La poesía, aunque aún en los casos más exitosos que podríamos hablar en ese sentido, podríamos referirnos a Pablo Neruda, que fue un poeta exitosísimo, porque sus libros se vendían bastante bien y se reeditaban y se reimprimían y estaban en todos lados. Pero por lo general, Pablo Neruda viene a ser la excepción. Incluso Octavio Paz no vendió tantos libros de poesía. ¿Qué quiere decir esto? Que los libros de poesía son lo menos, es la mercancía menos vendible entre los libros. Entonces, como es tan poco vendible la poesía, uno no tiene prisa por publicarla, salvo la vanidad, que además es algo también tan superfluo. La mayor parte de la gente dice, bueno, ya tengo mi librito, voy a ver si me lo publican por aquí, y si no, me lo publican por allá. ¿Y qué pasa cuando se publica un libro de poesía? No pasa nada. Es decir, no pasa nada porque a menos que sea un libro que rompa todos los cánones, que se convierta en una bomba, y digan, ha salido un libro gigantesco, extraordinario, que ha roto todos los moldes, en realidad con cada libro de poesía no pasa nada. Es decir, te felicita tu mamá, tu esposa, en el caso de Juan Domingo Argüelles, ¿verdad? En el caso de una mujer seguramente pasará lo mismo, su esposo, su novio, su mamá, su papá, y uno pues estará contento de que haya aparecido. Pero ¿cuál es la virtud que tiene esto? Que es el único género que no está sujeto a los vaivenes del mercado. Por eso, toda la gente que escribe poesía escribe libremente lo que se le pega la gana, y no está pensando si se va a vender o no se va a vender, porque es obvio que no se va a vender. Entonces, en ese sentido, se publican libros buenos y libros malos, igual que en el caso de la narrativa, igual que en el caso del ensayo, igual que en el caso de cualquier otro libro. Pero de lo que estamos seguros en el caso de la poesía es que publicamos libros no para subsistencia, sino para sobrevivir. Es decir, la poesía para sobrevivir en un sentido espiritual, porque la poesía no le da dinero a ganar a nadie, ni a los autores, ni a los editores, ni a los censores, a nadie le da. Pero lo más extraordinario es que la poesía es lo que más se escribe en el mundo. O sea, si por 10 novelistas tenemos 100 poetas, por 10 cuentistas tenemos 200 poetas, y claro, es lo que más hay, porque es el género más próximo a la intimidad. Entonces, todos queremos ser poetas, y cuando nos damos cuenta que no podemos ser poetas, optamos por otra cosa. Y los que seguimos haciéndolo es porque no escarmentamos. Esa es la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Que en su carrera le sigan destellando estrellas. Está bien, ¿no? Así. Y muchas gracias por su tiempo. Es un honor, un placer platicar siempre con usted. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme también. Y gracias a la Casa del Libro.